Abuela, ¿y qué pasará conmigo? Tranquila, Charito, ya eres mayorcita. Estarás bien, poco a poco, por supuesto, pero lo lograrás. Charito lloró, mirando a su abuelita, pero vio que ella ya se había ido. Sabía que había llegado su hora y no tenía sentido resistirse. Ella y su abuela habían vivido juntas desde el día en que Charito nació. Sabía que ni su madre ni su padre estaban, pero nunca había preguntado qué había sido de ellos. Al principio, porque no quería entristecer a su abuela, y luego ella misma sentía que sus padres no la esperaban, ni la querían. Tenían intereses muy diferentes en la vida. A menudo, a casa de la abuela venía gente muy diferente, una buena y otra no tanto. Charito siempre esperaba pacientemente en su habitación a que la abuela hablara con estas personas. Sabía que no debía interrumpir los asuntos de su abuela, que estaba ayudando a toda esa gente. Pasó el tiempo y a los 12 años, Charito empezó a darse cuenta de que el mundo que veían los demás no era el único mundo, que había algo más. Y eso es lo que veía su abuela, pero los demás no podían verlo. Charito empezó a ver algo nuevo para ella también. Esto aterrorizaba a Charito. La niña a menudo lloraba, encerrándose en su habitación. Un día, su abuela la sorprendió llorando. Charito, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te veo llorar más y más últimamente? Abuela, tengo miedo. ¿Por qué, nieta? Y Charito se lo contó todo. La abuela le dio un fuerte abrazo. No quería que obtuvieras mi don, pero no puedo evitarlo. Y ahora, la abuela se ha ido y Charito se sintió perdida. Solo tenía 15 años y probablemente la llevarían a un orfanato. Era lo último que quería. Charito decidió huir. Ella misma no entendía por qué había decidido hacerlo. Se las arreglaría de alguna manera y luego ya vería. Don Ignacio acarició el cabello de su hija. Pásatelo bien mientras no esté Luz María, ¿sí? La joven suspiró. Lo haré, papá. Sabes que sí. Lo sé, te lo digo por si acaso. Intentaré llegar temprano esta noche. Papá. ¿Qué, cariño? ¿Podemos encontrar a alguien más? No me malentiendas. No alguien que me alimente y me ponga inyecciones. Solo alguien con quien hablar. Pero no de la agencia. Don Ignacio miró a su hija. Cuéntame más sobre eso. ¿Por qué te cae tan mal la mujer de la agencia? Si no recuerdo mal, ya hemos sustituido a 6 enfermeras. Papá, ¿son todas tan hipócritas? Siempre con el mismo discurso aprendido. Don Ignacio besó a su hija en la coronilla. Vale, mi Luz. Intentaré pensar en algo. De camino al trabajo, el hombre pensó por enésima vez que la vida era una cosa extraña. Hace 5 años tenía una familia feliz y ahora su mujer yace en el cementerio y su hija está enferma.
A pesar de que don Ignacio no repara en gastos, la enfermedad avanza. Los médicos no dan un buen pronóstico. Todos dicen lo mismo. El proceso de deterioro no se puede detener. Al principio no estaba tan mal. Luz María recibió tratamiento y durante 3 meses se sintió como una persona normal. Estaba medicada, por supuesto, pero nadie lo sabía. Y de repente adelgazó alarmantemente y luego se debilitó. Desde hace 1 año apenas puede levantarse de la cama. A veces se sienta sobre almohadas. Más recientemente, sufre de dolores cada vez más fuertes. Don Ignacio vio lo mal que lo pasaba Luz María y se volvía loco porque no podía hacer nada para ayudarla. El automóvil se detuvo suavemente frente a la oficina. «Don Ignacio, ¿puedo irme hoy en la tarde? Mi mujer va a salir de la maternidad». Le miró el chofer por el retrovisor. ¡Qué bendición! Pues claro que sí. ¿Necesitas dinero? Estamos bien, don Ignacio. Muchas gracias. Puedes dejarle las llaves a Valentina y descansar mañana. El chofer sonrió. Le agradezco mucho, don Ignacio. ¿Quién nació? Una niña, la llamamos Rosario, Charito. Don Ignacio sonrió con tristeza. ¡Qué nombre tan bonito! Bueno, descansa. Felicita a tu mujer de mi parte. Se dirigió a la oficina. Todo el mundo sigue viviendo sus vidas. La gente se casa, tiene hijos, encuentra la felicidad o la pierde. Solo en su casa, todo se congeló, en previsión del peor duelo posible. Lo más difícil de toda situación era no derrumbarse. Don Ignacio apoyaba a su hija como podía. Intentaba sonreír, pero Luz María ya no era una niña de 5 años. Sabía buscar en internet, así que no se hacía ilusiones. Era duro para él, pero comprendía que era aún más duro para ella. Estar postrada así en la cama y saber que solo le esperaba el triste final y ninguna esperanza. Don Ignacio, tiene que firmar estos papeles. Se detuvo y miró a la secretaria. Valentina, dime, ¿dónde puedo encontrar a alguien que haya aceptado ser una acompañante, una cuidadora? Ya sabes, no un robot de agencia, sino una persona común y corriente. Oh, don Ignacio, esa sí es una pregunta seria. Hay que buscarlo bien. No sé, sería alguna huérfana para que viviera permanentemente en su casa sin problemas. O alguien que ya no tuviera otros intereses en la vida. Aunque no, sin intereses no. Luz María necesita a alguien alegre, no una cuidadora tristona. Tienes toda la razón. Bueno, lo pensaré. Don Ignacio terminó pronto su trabajo, como le había prometido a Luz María. Decidió parar en el supermercado a comprar unas golosinas. El ama de llaves y, por supuesto, el médico le regañarían. Luz María debería evitar comer dulces, pero él sabía lo contenta que se pondría. Al salir del supermercado, se fijó en una chica solitaria. Algo le atrajo en ella.
ya fuera la esperanza en sus ojos o el hecho de que estuviera ahí parada, sin que nadie se acercara a ella. Estaba claro que estaba pasando por un mal momento. Don Ignacio dio un paso hacia ella. «Disculpe, señorita, ¿necesita ayuda?». La chica se estremeció, asustada al principio, pero luego sonrió. «Si no le incomoda, señor, es que me he quedado sin dinero y me muero de hambre». Don Ignacio miró a su alrededor. «Mira, ahí hay una cafetería. Te invito a algo de comer». Mientras caminaba, no dejaba de pensar: ¿qué edad tiene? A juzgar a simple vista, unos 15 o 16, pero su mirada dice que es mucho mayor. La chica se comió con gusto todo lo que le pidió don Ignacio. Disfrutó tanto su comida que al verla, el mismo don Ignacio sintió hambre. Ojalá hubiera una chica con tal chispa, así junto a su hija. «Dime, Charito». El hombre sonrió y añadió: «Por cierto, hoy al parecer es el día de Charito. Entonces dime, Charito, ¿con quién vives?». La chica apartó el tenedor. «Ahora con nadie. Antes vivía con mi abuela, pero murió hace 7 meses y por eso vine a la ciudad». «¿Y cómo vives?». Charito se encogió de hombros. «Bueno, me las arreglo. No piense nada malo. No soy ninguna pedigüeña. Viví con una amable anciana durante 5 meses. Le limpiaba la casa, le cocinaba, pero sus hijos la acogieron hace poco. Entonces, don Ignacio tamborileó con los dedos sobre la mesa. ¿Quieres decir que no tienes a dónde ir? No tengo. ¿Le gustaría quedarse con nosotros? Tengo una hija. ¿Está enferma? ¿Cómo lo sabes? A don Ignacio le pareció que Charito se sintió incómoda en ese momento. Pero luego la joven contestó: «Bueno, no es difícil de adivinar. Usted está deprimido, pero se animó cuando le dije que había trabajado como cuidadora. Y entonces me dijo que tiene una hija y cuadré todo». El hombre sonrió. «Eres una chica lista. ¿Cuántos años tienes?». «Cumplo 16 en la semana que viene». «¿Tienes papeles?». «¿Cómo iba a estar sin papeles? Lo tengo todo. No llevo cosas conmigo. Hago la limpieza del piso de la estación ferrocarril y me permiten guardar mis cosas en el guardaequipajes». Don Ignacio miró a la chica con interés. Desde luego, le agradaba. ¿Tienes muchas cosas? No mucho, un par de bolsas nomás. Entonces, ¿aceptarás venir a vivir con nosotros? Ya sabes, los médicos, el ama de llaves, tenemos todo el personal, pero a Luz María le hace falta compañía. Entiendo, estoy de acuerdo. Don Ignacio enarcó las cejas. Ni siquiera preguntaste cuánto pagaría. Charito hizo un gesto con la mano. Eso es lo que menos me importa. Don Ignacio nunca había visto a una persona tan sincera e incluso ligeramente ingenua. Charito miraba la ciudad desde el automóvil y de vez en cuando se sorprendía. ¡Qué hermoso! ¡Qué grande! ¡Oh, papito Dios! ¿Qué es eso?
El hombre estaba encantado de dar explicaciones. ¿Quieres que te cuente lo que le pasa a mi hija? No, no hace falta. Si Luz María quiere, me lo contará todo ella misma. Una vez más, don Ignacio se preguntó, ¿de dónde ha salido una chica así? Primero le enseñó a Charito la habitación donde se alojaría. Estaba encantada de nuevo. ¡Qué hermoso todo! ¿Será esta mi cama? Claro que sí. Nunca he dormido en una cama tan grande. Don Ignacio se rió. Bueno, vamos. Te presento a mi hija. Vamos. Luz María estaba mirando tristemente por la ventana. «Luz María». La chica se giró, miró a su padre y sonrió. «Papá, no estoy solo. Te presento a Charito». Luz María miró a la chica con interés. «¿Charito?» «Sí, Charito. Rosario. Estoy seguro de que se van a hacer amigas. Bueno, conversen un poco mientras yo voy a cambiarme». Charito se acercó a Luz María y la miró detenidamente. «Hola». «Hola». Luz María sintió que los ojos de Charito se iban a algún lugar dentro de ella. Luz María se sintió raro y miró con miedo a Charito. La nueva amiga sonrió. «No tengas miedo, todo saldrá bien». Poco a poco, la incomodidad desapareció y empezaron a hablar. Cuando don Ignacio regresó en la habitación, Luz María se estaba riendo. Se quedó sin palabras. Hacía años que no se oía la risa de su hija en esta casa. Resulta que Charito le estaba contando una historia sobre una urraca que le robaba todo lo brillante a su abuela y que su abuela se tomaba las infusiones herbales para la memoria porque creía que se le había olvidado dónde las había puesto. «¿Qué tal les va?» Luz María se volvió hacia él. «Todo bien, papá». Don Ignacio dijo que la cena estaría lista en 1 hora. Estaba a punto de recibir un habitual rechazo de parte de su hija, pero Luz María dijo: «Papá, me aburro mucho aquí. ¿Puedes pasarme al comedor? Hoy me apetecería cenar allí». Don Ignacio casi se desmayó de asombro. «Por supuesto, iré a buscar tu silla». Habían comprado la silla de ruedas hacía mucho tiempo, pero Luz María se negaba a sentarse en ella. Don Ignacio salió de la habitación. Se encontró con el ama de llaves. «Pon la mesa para 3, por favor». Ella le miró sorprendida, luego sonrió y se apresuró a cumplir la orden. Luz María comió un poco, pero lo más importante era que lo logró hacer. Era extraño, insólito, y don Ignacio volvió a pensar que era posible que los médicos se equivocaran. Pero una voz interior le sugirió con maldad que los médicos de 3 países no podían equivocarse. Por la noche, antes de acostarse, Charito notó que Luz María se retorció de dolor. «Por favor, llama al ama de llaves. Ella me pondrá una inyección». Charito se acercó a Luz María y le puso la mano en la cabeza. Luz María sintió que el dolor desaparecía. Esto no había ocurrido nunca.
Quiso preguntar cómo lo hacía Charito, pero no tuvo tiempo. Se quedó dormida. Charito cerró la puerta en silencio tras ella y vio que el ama de llaves entraba corriendo con la inyección del analgésico. No hace falta. Luz María está durmiendo. ¿Cómo que está durmiendo? Siempre le duele más de noche. La mujer miró en la habitación. Es verdad, está durmiendo. Santísima Virgen, es un milagro. Solo habían pasado 2 semanas y Luz María cambió completamente. A don Ignacio le daba miedo siquiera pensar en el hecho de que su hija tuviera alguna mejoría inexplicable. Veía a Charito sacándola a pasear por el jardín, pero no entendía lo que pasaba. Bueno, obviamente estaba contento, pero de algún modo temía que fuera una falsa esperanza antes del nuevo empeoramiento. Una noche vino a verle el ama de llaves. Don Ignacio, si me permite preguntar, ¿de dónde trajo usted a esta chica Charito? No te lo vas a creer. Me la encontré en la calle. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé. Todo parece estar bien. ¿Pero ella? Ni siquiera sé cómo decirlo. Ella lo sabe todo, ¿sí me entiende? ¿No? Sabe que va a llover dentro de 5 días, que a mi nieto le duele la garganta todo el tiempo. Me dijo lo que tenía que hacer y el dolor de garganta contra el que siempre luchamos ha desaparecido en 2 días. ¿Y Luz María? ¿Me estás diciendo que Charito es una bruja o qué? No, señor, claro que no. No creo en esas tonterías, pero tampoco entiendo qué está pasando. Don Ignacio se rió dentro de sí mismo, pero pensó en que Charito de verdad tenía una mirada extraña, penetrante. Por la mañana se preparaba para ir a trabajar. Charito salió de su habitación. Hoy no puede ir en auto, don Ignacio. Dele al chofer el día libre y vaya en metro. Se lo ruego. Charito, por favor. Don Ignacio no entendía por qué le hizo caso. Cuando al llegar al trabajo, vio en las noticias que había ocurrido un terrible accidente en su ruta, con muchos automóviles gravemente dañados. Y ocurrió exactamente en el momento en que debía pasar por ese tramo. Su chofer le llamó inmediatamente, le agradeció un montón y casi se echó a llorar. Don Ignacio dio en un instante media vuelta y se dirigió a su casa. Llegó para darle las gracias a Charito y para preguntarle quién era. Entró en silencio y oyó las voces que venían de la habitación. Don Ignacio se acercó de puntillas y al llegar a la puerta abierta, se quedó helado. Charito estaba peleándole a Luz María. ¡Levántate! No puedo. ¿Quién te ha dicho eso? Muéstrame a esa persona. Estoy enferma. Estás enferma, no estás muerta. Dame la mano. Don Ignacio se quedó asombrado, aún más porque vio a su hija bajar un pie del reposapiés, luego el otro, y luego. Entonces, ella se levantó, aunque tambaleándose, y él apenas pudo contenerse de lanzarse a rescatarla. Pero Charito ya se había echado a Luz María al hombro. ¿Ves? Y decías que no podías hacerlo. Eres mentirosa, Luz María.
Luz María se echó a reír. Soy una mentirosa. Estoy de pie. Estoy caminando. Don Ignacio retrocedió en silencio. Que esta chica Charito sea quien sea, incluso si es un diablo. Pero si conseguía que su hija se recuperara, rezaría por ella toda su vida. Esta chica que él había recogido en la calle nunca volverá a pasar necesidades. 3 meses después, tras otro examen, el médico estaba asombrado. No sé qué decir. No podía equivocarme, a menos que fuera un milagro. Pero los milagros no existen. Y estas palabras, el médico no las dijo con mucha confianza. Un hombre rico acogió en su casa a una huérfana para que cuidara a su hija enferma terminal. Luego, un día regresó a casa y se quedó atónito. Si has llegado hasta aquí y te gusta la historia, entonces suscríbete al canal y dale a like.